Hola mis amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a su discipulado Conociendo a Dios. Hoy estaremos tratando el tema de la rebelión de Lucero. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque usted y yo, cuando vemos el mundo allá afuera, nos damos cuenta que las cosas no van bien como te parece. Además, que lo que Dios le entregó a Adán y a Eva no está en armonía hoy en día. Algo pasó. Hoy podemos ver que hay más mal que bien. Y eso es lo que estamos viendo actualmente, de que afecta también nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuál fue la rebelión de Lucero? ¿Recuerdan ustedes qué fue los primeros seres que Dios creó? Los primeros seres que Dios creó fueron los seres espirituales. Hizo ángeles que eran una función cada uno diferente. Unos eran serafines, otros querubines, otros arcángeles y otros ángeles. Y vemos en esta connotación de seres que en el cielo, aunque Dios hizo a los ángeles, no los hizo por categorías como lo hacemos aquí en la tierra, o por posiciones, sino por funciones. De tal manera que los ángeles cumplen una función diferente cada uno, pero tienen la misma responsabilidad y la misma posición delante de Dios, aunque cada uno cumple funciones diferentes. ¿Recuerdan los serafines? Adorando y exaltando a Dios día y noche dentro del templo celestial. También los querubines, que entraban y salían de la presencia de Dios, llevando y trayendo el mensaje y verificando que el mismo se cumpliese. A los arcángeles, que son los que están encargados de áreas o territorios en la tierra, y los ángeles, o los ángeles rasos, que llamamos soldados rasos, que son los que están encargados de cuidar y de salvar a todos aquellos que han de creer en Dios. Le voy a invitar para que usted vaya a el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 5. Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 5. Mire cómo dice la palabra en la Reina Valera. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos dos personajes. En el Edén está Adán, está Eva, está la serpiente, está también Dios. Pero en esta área, en este pasaje, está una serpiente hablando con una mujer, con la primera mujer, la que se había de llamar Eva. Y esa serpiente, dice la palabra, que era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Si Dios hizo todos los animales bien, si los hizo perfectos, ¿por qué razón esta serpiente dice que era más astuta? La palabra astuta significa más brillante, más sagaz. Hablaba de una manera diferente, primero. Y segundo, ¿dónde en la Biblia dice que los animales hablaban? En ninguna parte. Porque los animales, Dios no los hizo con cuerdas bucales, ni con fonoaudio, con lo que llamamos nosotros fonoaudiología. ¿Por qué? Porque ellos no pueden hablar, y no hablan porque no piensan, sino que actúan por instinto. Sin embargo, esa serpiente, dice la palabra, que hablaba. ¿No le parece extraño? Además, si usted es una mujer, por ejemplo, y le sale una serpiente y le habla, ¿usted qué haría? ¿Se quedaría ahí quieta? ¿O usted se quedaría quieto? ¿Verdad que no? Saldríamos corriendo completamente. Entonces vemos acá de que algo pasó, algo estaba sucediendo, y para poder comprender
por qué razón alguien está colocando un pensamiento diferente al pensamiento de Dios, tendremos que ir a Ezequiel capítulo 28. Le voy a invitar para que busque después de Isaías, Jeremías, el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Ezequiel 28, 11. Miren, interesante lo que dice. Es una parte de la palabra que habla precisamente sobre una situación en especial. Dice el versículo 11: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vamos a mirar sistemáticamente estos versículos y vamos a buscar la comprensión correcta de parte de Dios para no darle una interpretación personal. Dice que cuando vino a mí palabra de Jehová, ¿a quién? El libro se llama Ezequiel, o sea que Ezequiel era un profeta mayor de la antigüedad, y dice que Dios vino a él y habló con él, o sea, le colocó un mensaje y le dijo lo siguiente: hijo de hombre, versículo 12, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tres cosas importantes que tenemos que rescatar. En el versículo 12, Dios separa y aparta a quien le está hablando. Primero le está hablando a Ezequiel y le dice en el 12, hijo de hombre. O sea, le dijo a Ezequiel que nació de los hombres en el tiempo del rey de Tiro, que entonara, que diera un discurso con dolor. O sea, el lamento que siente una persona cuando va a una velación de alguien que muere. Entonces, ese dolor, esa era la manera en que Ezequiel tenía que pronunciarse ante el rey de Tiro. Dice acá, levanta endecha, o sea, canta un cántico fúnebre fuerte sobre el rey de Tiro. O sea que estamos hablando de una ciudad que se llamaba Tiro y tenía un rey, el rey de Tiro. Y el mensaje decía, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. O sea que el rey de Tiro era el sello de la perfección. Situación complicada, porque hemos visto que el pecado de Adán y Eva, de Génesis 3, ¿cómo lo dejó de Dios? Separado. O sea, ¿en qué condición nacimos después de Adán y Eva, desde Abel, Caín y toda esta generación hasta el día de hoy? ¿Cómo nacemos de Dios? Separados, apartados de Dios, separados, por lo tanto muertos, porque Dios había enseñado a Adán y a Eva también, por medio de Adán, que era separación. Separación era muerte. ¿Recuerdan? Cuando estábamos en la rama, la flor viene y es quitada, y cuando la flor es quitada de la rama, aunque la flor se ve normal, realmente murió. Pero aquí estamos hablando de este querubín. ¿Por qué es un querubín? Mira cómo sigue diciendo. Era lleno de sabiduría y lleno de hermosura, dice el versículo 12. O sea, tenía tres cosas importantes. Ese ser, el rey de Tiro, tenía perfección, sabiduría y hermosura. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Entonces, está diciendo que este rey de Tiro estuvo en el Edén, pero el Edén fue cerrado y desapareció en el diluvio. Y también fueron colocados allí ángeles para que Adán y Eva, al día que volvieran, pues no encontraran el camino. Por lo tanto, no es posible que el rey de Tiro pueda estar en el huerto del Edén, porque fue muchos años antes. Entonces, dice que este ser estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Y dice que su vestidura era de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas
estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces Dios le está recordando a este aparente rey de Tiro que él estuvo en el huerto del Edén. Entonces, si el rey de Tiro no estuvo en el huerto del Edén, entonces ¿a quién se refería Dios cuando le dijo a Ezequiel que hablase al rey de Tiro? Entonces usted va a encontrar en el versículo 14 la respuesta. Versículo 14 dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Wow. Aquí está diciendo en versículo 14 que este rey de Tiro, que no estuvo en el Edén, sino que era el rey de Tiro, pero nos dimos cuenta ahora de que efectivamente le está dando una posición. Era un querubín. Y este querubín era un ángel. Por lo tanto dice que este querubín era grande, protector, y que Dios lo había puesto en el santo monte de Dios. Entonces dejamos al rey de Tiro, porque no es el rey de Tiro, sino lo que había dentro del rey de Tiro, lo que gobernaba al rey de Tiro, un ser espiritual llamado querubín. Y este querubín dice acá que era grande, protector. ¿Qué protegía? Miremos dónde estaba primero. Yo te puse en el santo monte de Dios. O sea, el santo monte de Dios es donde Dios tiene su trono, en el tercer cielo. Y este querubín estaba allí, pero al parecer también bajaba al Edén, o sea, bajaba a la tierra. Podía entrar y salir de un lugar. ¿Cómo llamaba ese lugar? ¿Cómo lo llama allí en el versículo 14? Santo monte de Dios. Entonces, ¿qué existe en el santo monte de Dios? ¿Cómo se llama el monte? Santo monte de Dios. Entonces, ¿qué existe allí? Según el santo monte de Dios, ¿qué existe allí? La santidad de Dios. O sea, que hemos aprendido dos cosas. La santidad de Dios es una, pero la presencia de Dios es una muy diferente. Usted y yo, usted allí donde estás, aquí donde estoy yo, nos rodea la presencia de Dios. Si yo voy a los cielos, está la presencia de Dios. Si voy a la tierra, está la presencia de Dios. Si voy al infierno, está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todo lugar. La presencia de Dios va contigo donde tú quieras que vayas. Pero la santidad de Dios está en un lugar. En el lugar, en el monte santo. O sea que la santidad de Dios no habita entre nosotros, no habita contigo ni conmigo. ¿Por qué? Porque si la santidad de Dios descendiese, la cual es pura, perfecta y no permite pecado, ni nada malo, ni la maldad, entonces, ¿qué pasaría con nosotros? Nos destruiría completamente, porque su santidad exige justicia. Entonces, en el monte santo de Dios, ¿qué existía? La santidad de Dios. Así que este querubín podía entrar, venir a tomar las órdenes que Dios daba a los ángeles, que eran esos los querubines, y venía y daba la orden a los arcángeles o a los ángeles, y además también hacía algo muy importante. Él fue preparado tamboriles, porque él era el director de la orquesta del cielo. O sea, que dirigía las canciones en el cielo, los himnos de alabanza y oración a Dios, pero también estaba pendiente de que los arcángeles y ángeles, principados, tronos, potestades, tuvieran el cuidado de siempre obedecer la voz de Dios, porque los ángeles lo que hacen es que obedecen la voz de su precepto. Y este querubín entonces estaba encargado de que las cosas se hicieran
como Dios decía. Pero el versículo 15 nos dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Permítame preguntarle algo. ¿Dios creó la maldad? Si todo lo creó Dios, entonces Dios creó la maldad. ¿Será que sí o será que no? Entonces la pregunta sería más bien, ¿qué es la maldad? ¿Entiende lo que es la maldad? Por un momento medite, ¿qué es maldad para ti? ¿Qué es la maldad? ¿Robar? ¿Matar? ¿Mentir? ¿Hacerle mal al prójimo? Vamos a mirar para ello lo que la palabra del Señor dice de lo que es maldad. Para eso tenemos que ir entonces a Isaías y observar dónde comenzó la maldad de este querubín. Vaya a Isaías capítulo 14, versículo 12. Allí vamos a encontrar una continuación de la profecía que Dios da por Isaías a este mismo ser, del mismo que estamos hablando, del querubín. Dice Isaías 14, versículo 12, y tiene unos signos de exclamación. Entonces dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas todas las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Dice también: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este lucero, ángel de la mañana, efectivamente es este ser del que estamos hablando, un querubín. Es el mismo ser de Ezequiel capítulo 28, y está hablando de que el Espíritu Santo le está mostrando a Isaías lo que sucedió con él. Dice que lo llamó lucero, hijo de la mañana. Por eso la palabra también habla de que este querubín, que era perfecto, sabio y lleno de hermosura, ahora fue cortado por tierra. Dice: tú que decías en tu corazón. Corazón es nuestra mente, o sea, en su ser, en sus pensamientos, él pensaba y decía: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, subiré y seré semejante al Altísimo. Mire lo que había en su pensamiento. Este ser, lucero, que era este mismo querubín, mientras bajaba a la tierra y observaba lo que los ángeles hacían, dice que él tenía un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, porque su deseo era, dice acá, sentarse al trono al lado de Dios y montar otro trono, montar otro reino como el que Dios tenía. Él quería ser semejante, igual al Altísimo. Ese deseo, ¿de dónde salió? Bueno, en los ángeles y en la creación de los ángeles vimos que los ángeles eran considerados todos en ese momento hijos de Dios. Mente para pensar tenían, emociones para sentir y voluntad para decidir. Pero este ángel, este querubín, decidió hacer sus propias cosas y dejó de cumplir la función
que Dios le mandó a hacer para dejar de mirar a Dios y ahora enfocarse en quién, en Él mismo. Ahora lo que Él quería, no lo que Dios pedía que se hiciera. Entonces, vemos que el pecado de este ser, la maldad que cometió es dejar de hacer la voluntad de Dios. Me explico para que entendamos lo que es entonces la maldad. Cuando usted compra un reloj, usted va al almacén, lo ve y usted ve que efectivamente el reloj está bueno porque está dando ¿qué? La hora. Y uno compra un reloj para que me dé la hora. Entonces la función de este reloj es dar la hora. Y cuando lo compré estaba perfecto. Pero un tiempo después de que lo compré, una mañana que me lo puse, al mirar yo la hora, me di cuenta que el péndulo, el segundero y los minuteros no caminaban. Se había parado. Dejó de cumplir la función que hizo. Entonces yo exclamé y dije, ese reloj se dañó, está malo. Entonces, ese malo que nosotros decimos es porque dejó de cumplir ¿qué? La función. Por lo tanto, es desechado o se manda a reparar. Pero en el caso de este querubín, él entraba a la santidad de Dios en el Monte Santo y podía salir. Y nada podía acercarse en la santidad de Dios y en el monte si no fuera puro y sus pensamientos fueran puros. Por lo tanto, este ser, en una de sus idas a la tierra o inclusive al universo, empezó a mirarse a él mismo y a ver que los ángeles empezaran más bien a servirle a él. Y entonces él empezó a mirar y dijo, subiré y me sentaré al lado del trono de Dios, montaré mi trono y seré igual al Altísimo. O sea, quería ser adorado. Entonces definamos maldad. ¿Qué es la maldad? Es todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Es cuando uno deja de cumplir la función que Dios dice. Entonces, este ser, el querubín, dejó de cumplir la función para la cual fue creado. Él inclusive fue creado para servirnos a nosotros, aunque Dios da las órdenes. Y aquí es donde es tan importante comprender esto, porque de aquí se desprende lo que es la maldad. Entonces, ahora sí, volvamos a Ezequiel capítulo 28, en el versículo 16, o voy a leer desde el 15 mejor. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Dios conoce nuestros corazones, Él sabe las cosas que a nosotros nos atañen y Él conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro ser. Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, Dios le recuerda a este querubín cuál era su función: proteger. ¿Qué tenía que proteger? ¿El trono de Dios? ¿Se lo iban a robar? ¿Se le metían los ladrones? No, proteger que lo que Dios decía se cumpliera de la manera en que Él lo había dicho. Esa era la función de Él. Pero ¿qué prefirió? Mirarse a sí mismo, empezar a hacer contrataciones con ángeles y a hablarles en secreto, a decirles, voy a organizar otro trono, otro reino, y quiero que me adoren a mí. Y conmigo yo les voy a dar todo, y les voy a dar todo lo que me pidan, porque tengo mucho poder, porque soy hermoso, soy perfecto y soy sabio, muy, pero muy sabio. Entonces, dice acá el versículo 16, que fuiste lleno de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es cuando nosotros tenemos pensamientos que sabemos son contrarios al pensamiento de Dios. Como por ejemplo, yo veo un billete allí en la silla
y veo que esta persona se fue, sé a quién le pertenece, pero dije en mi pensamiento, voy a esperar que se vaya y cuando se vaya voy a coger el billete y lo dejo para mí. Ya cuando la persona se va, entonces yo voy y actúo, cojo el billete y lo tomo. Eso se llama pecado. Pero la iniquidad fue en la mente. O sea que ¿qué fue primero? ¿La acción o el pensarlo? El pensarlo, ¿verdad? Entonces este ser siempre dijo en forma futura, me sentaré, seré, subiré, me levantaré, siempre en tiempo futuro. Nunca lo llevó a cabo, nunca pudo y nunca lo podrá hacer, pero sí lo pensó. Por lo tanto, ¿en quién estaba pensando cuando decía me levantaré, subiré, seré, me levantaré, seré como Dios? ¿En quién está pensando? En Él. Entonces, Él deja de mirar a Dios para mirarse a sí mismo. Mire el versículo 17, que es mucho más claro el por qué este ser se volvió así, siendo perfecto. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Recuerda que el corazón es la manera en que yo pienso, mis pensamientos. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán de ti, sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Principados, potestades, tronos, arcángeles, ángeles lo conocían y todos los días lo iban a ver, y ya no era un Dios, un ser hermoso, sino que sería espanto. Realmente las películas no se alejan mucho de lo que es y cómo quedó Lucero, el cual se convirtió en Satanás. Y en el momento en que él deja de cumplir la función y es arrojado, echado del monte santo de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Entonces la palabra Satanás significa enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque quiso montar otro trono como el de Dios, quiso ser igual a Dios. Por eso yo te digo algo hoy: no tengas temor del diablo ni de Satanás, que es el mismo. Témele a Dios, porque Dios solo hay uno, el Altísimo. Así que no hay dos tronos, no está el diablo, Satanás, no está lo negativo, lo bueno, no está lo negro, lo blanco. No hay dos tronos y no hay una pelea de Dios contra el diablo. No, Dios está sobre todas las cosas. Y siempre me hacen la pregunta de por qué Dios no lo destruyó, y peor aún, ¿por qué lo mandó a la tierra? ¿Por qué no lo dejó en otra parte? ¿Por qué a la tierra? Bueno, pues realmente Dios hizo dos cosas. Primero, no lo perdonó. ¿Por qué fue tan severo Dios al no perdonar a Satanás? Porque al que tiene más, se le exige más. Y él tenía acceso a la santidad de Dios. Él conocía todas las cosas, era lleno de sabiduría, lleno de hermosura y perfecto. Por lo tanto, tenía una responsabilidad mucho más grande que muchos ángeles. Por lo tanto, se le exigía más. Y por esa razón, Dios no le perdona, aparte de que Dios sabía que él no se iba a arrepentir. Segundo, ¿por qué lo envió a la tierra? Bueno, porque Dios sabía que aún esos ángeles, porque él no se vino solo, él se vino con la tercera parte de los ángeles del cielo.
que se convirtieron en ¿qué? En demonios. Ahora esa tercera parte de ángeles que le creyeron a Satanás y se fueron con él, los fueron mandados a la tierra y se convirtieron en demonios. Y son los que están oprimiendo y están atacando a las personas en este mundo y viven en sus mentes allá tratando de que ellos hagan siempre lo malo, de que siempre tomen decisiones malas y contrarias a Dios. Ese es su trabajo. Pero ¿por qué no los destruye? Porque ellos, Dios les tiene que hacer juicio. Dios es un Dios justo y va a hacerles juicio. Lo que pasa es que no les ha hecho todavía juicio. Declaró la sentencia, pero no el juicio. Por lo tanto, ¿quién va a hacer juicio? La iglesia. Somos nosotros, la iglesia, los que vamos a hacer juicio contra ese tipo de ángeles que se sublevaron y se vinieron contra Dios. Ahora, ¿qué pasaría si todos los ángeles se hubieran rebelado contra Dios y se hubieran ido con Satanás? ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Le hubieran quitado el puesto a Dios? ¿Le hubieran quitado el trono? ¿Quién los creó? ¿No fue Él? ¿Con qué? Con su palabra. Por lo tanto, ¿cómo los puede destruir? Con su palabra. Sin embargo, Dios no los destruye. Ahora, la gran razón por la cual Dios no los destruye. ¿Por qué nos mandó el problemita a nosotros, entre comillas? Muy sencillo. Millones de ángeles y la tercera parte pecaron contra Dios. Las otras dos terceras partes quedaron al servicio de Dios. ¿Qué hubiera pasado con las dos terceras partes de los ángeles si estos son destruidos, fulminados con un rayo? ¡Pum! Destruidos. ¿Por qué servirían estas dos terceras partes? ¿Por amor o por temor? Por temor de que les pasara lo mismo. Por temor al castigo de Dios. Por eso Dios no los destruye. Y por el contrario, les brinda el conocimiento en la iglesia y aún las potestades son enseñadas por hecho. Así que esa es la razón por la cual Dios no destruye a Satanás y sus demonios. Y si vamos nosotros a Ezequiel capítulo 28, versículo 19, hay una frase allí impactante. Dice: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fue el fin para la función que este querubín realizaba. Nunca más haría parte de los hijos de Dios. Ahora, a estos es que se les llaman hijos de Dios, los ángeles, porque hacían su voluntad, pero ahora dejaron de hacer la voluntad de Dios, la tercera parte, entre ellos el querubín. Por lo tanto, ya estos no se consideran hijos de Dios. Amigos, hasta aquí esta enseñanza sobre el discipulado conociendo a Dios, la rebelión de Lucero. Es por esta razón que Lucero, que ahora es Satanás, que también se conoce como la serpiente, el dragón, el diablo, Satanás, son los 4 nombres que tiene en la Biblia él, es lo que hace que hoy en día la maldad haya llegado de una forma muy grande por medio de Adán y Eva. Así que les damos gracias por este tiempo. Nos veremos en una próxima lección para continuar con este mensaje del discipulado conociendo a Dios. Una muy buena, pero muy buena tarde en su vida.